Jedi live in a dream. Stand down! I didn't do it! But an acolyte kills the dream. Séptimo y penúltimo episodio de la serie The Acolyte, titulado Elección. Dirige de nuevo Kogonada y junto al tercer episodio de esta temporada se completa el puzzle argumental contado a modo de flashback. Si en el tercero se nos contaba la historia real desde el punto de vista de Osha, en este somos testigos de los acontecimientos bajo la mirada de los Jedi, principalmente Sol. Los creadores de la serie no se han cansado en decir que estos dos episodios funcionan del mismo modo que la película de Rashomon, aunque no es del todo cierto. En Rashomon aparecen diferentes testimonios en relación a un mismo suceso, pero ninguno de ellos se encumbra como la auténtica verdad, sino que todos aportan algo cierto al relato. En este episodio, sin embargo, parece que lo que se nos muestra es una ampliación de lo que sucedió gracias a los puntos de vista de diferentes personajes, sirviendo alguno de estos puntos de vista como la verdad de lo ocurrido, tal y como vimos en la elección que hace Sol al final del capítulo, ya que no solo es una versión más de lo que sucedió, sino que cambia por completo el relato verídico por la mentira de los Jedi y no tanto una cuestión de malinterpretar o no la realidad. Si bien es cierto que hay momentos cercanos a esa idea de Rashomon, creo que en términos generales se trata más de una mera referencia de producción que finalmente no se llevó a cabo de manera efectiva. La idea de Rashomon, sin embargo, se ejecutó de mejor manera en el episodio 8 de la saga, Los Últimos Jedi. Este episodio empieza con un plano aéreo de Brendok, donde descubrimos de nuevo una formación con varias rocas que trazan una forma circular, al igual que pudimos ver previamente en la serie. Volvemos a encontrarnos 16 años antes de la trama principal. El grupo Jedi compuesto por Indara, Sol, Kelnaka y Torbin investiga la zona tomando muestras del lugar como césped o rocas. Al caer la noche, los Jedi hacen una hoguera para cenar. Indara le dice a su Padawan que debe comer, pero este contesta diciendo que no tiene hambre. Kelnaka se enfada, puesto que es él quien ha preparado la cena. Tal y como señala la web oficial de la serie, esta secuencia de cocina es un guiño a Chewbacca cocinando porks en el episodio 8. La maestra Jedi le dice a Torbin que no conviene insultar la comida de un Wookiee, una frase que nos recuerda bastante a la que dijo Han Solo en la película Una Nueva Esperanza, donde le advertía a C-3PO de no soliviantar a un Wookiee. Torbin aclara que está harto de comer muslos de Nuna. Las Nunas son una suerte de aves originarias del planeta Naboo. Estos seres aparecieron por primera vez en la película La Amenaza Fantasma, donde el mismísimo Jabba the Hutt arroja a una de estas criaturas desde el balcón en el que se encuentra observando la carrera de vainas. A lo largo de la saga, las Nunas han aparecido en diferentes medios como la serie de animación de Clone Wars, en diferentes libros y cómics o en otras series de acción real como The Mandalorian, donde podemos ver un plato más elaborado con este animal. Torbin dice que quiere volver a Coruscant, algo que repite a lo largo del episodio constantemente. El joven Padawan comenta que llevan 7 semanas en el lugar y que no han encontrado nada ni nadie. Indara dice entonces que están en una misión. La maestra empieza a explicar que 100 años atrás el planeta en el que se encuentran se catalogó como inerte por culpa de un desastre hiperespacial. Este evento es conocido como el Gran Desastre Hiperespacial y ha sido tratado en la fase 1 de los libros y cómics de la Alta República. El Gran Desastre sucedió cuando el carguero modular clase A Ruta Legado viajaba camino al borde exterior, transportando cerca de 9.000 colonos de los mundos del núcleo y las colonias. Además, también llevaba cargamento, como por ejemplo gas tibanna. Durante su viaje por el hiperespacio y con el fin de evitar una colisión, la nave tuvo que realizar una maniobra y esquivar una tormenta nave perteneciente al grupo pirata conocido como los Nihil, quienes se cruzaron en el camino de la ruta del Legado de forma intencionada. Esta acción, y debido a la longevidad de la nave Legado, hizo que la misma se desintegrara, soltando piezas que salieron disparadas por la galaxia de forma violenta e impactando en lunas, planetas y otros cuerpos celestes. Estos fragmentos recibieron el nombre de emergencias, siendo una de ellas las que acabaron con la vida en Brendok, tal y como dice Indara. Debido al desastre, la por aquel entonces canciller suprema Lina Shaw ordenó que se cerraran las rutas en el borde exterior hasta que la situación se controlara. Volviendo al episodio, Sol dice que están buscando una vergencia. En ese momento se explica de manera bastante clara lo que es una vergencia, una concentración de la fuerza centrada alrededor de un lugar concreto, pudiendo crear vida, como en Brendok. Sol dice que es un poder que debe ser estudiado y protegido, por lo que su misión allí es importante y, es más, la define como una misión noble. Lo cierto es que una vergencia en la fuerza puede estar centrada no solo en lugares y objetos, sino también en personas. Tal fue el caso de Anakin Skywalker en La Amenaza Fantasma. En esta película además se usó el término por primera vez. A lo largo de la saga hemos visto vergencias en diferentes medios, como el Templo Jedi de Lothal, la Gruta Espejo de Ahch-To
o por primera vez en el episodio 5 el Imperio contraataca en la Cueva del Mal de Dagobah. Los Jedi continúan buscando y tomando pruebas. En ese momento vemos a Torvin recoger muestras y descubrimos que su cinturón es de color verde. Según se venía diciendo y de acorde a los libros y cómics de la Alta República, los Padawan poseían un sable del mismo color que su cinturón. Aún así, aquí sin embargo vemos que el de Torvin es verde, cuando su sable es más bien amarillo. No sabemos si se trata de un fallo de vestuario o que simplemente han decidido que este patrón no se repita en la serie creada por Leslie Headland. Indara muestra su preocupación por las distracciones de su aprendiz y le dice a Sol que realmente no saben si la vergencia fue la causante de la creación de vida en Brendok. Sol dice que el Padawan está inquieto y alterado. Indara responde que así es como está él y que no confunda sus sentimientos con los de su Padawan. Esto es una pista de lo que sucederá después, ya que son Sol y Torvin los principales responsables de lo sucedido en Brendok. Indara termina diciendo que ella no ofrece respuestas a su aprendiz para tranquilizarlo, sino que le enseña a buscarlas por sí mismo. Sol parece no estar de acuerdo con eso. Indara dice que ese es el motivo por el cual ella tiene un Padawan y él no. La maestra Jedi divide al grupo con el fin de que cada uno busque en diferentes lugares. A Sol le toca seguir el río y cubrir las inexploradas tierras del norte. Tras un viaje en moto Speeder, vemos cómo Sol llega al árbol Bunta que vimos durante el episodio 3 de la serie. Presenciamos exactamente lo mismo que vimos en dicho capítulo, solo que bajo la mirada de Sol. La única diferencia que apreciamos es que la madre Coril aparece de forma más violenta y se lleva a las niñas también de una manera más ruda. A todo esto, hay que añadir que a diferencia de lo que se cuenta en el primer episodio de este arco argumental, los Jedi no están vigilando a las niñas tal y como creen las brujas, sino que buscan esta emergencia en la fuerza, y no es hasta que Sol descubre a Mei y Osa que se empiezan a interesar por las niñas. Sol intenta comunicarse con Indara pero no lo consigue. Decide seguir de forma sigilosa a Coril y a las gemelas. El Jedi escala la fortaleza y llega a la sala común donde la madre Anisella le explica el significado del hilo a las niñas. Sol observa cómo Mei hace uso de la fuerza. Sorprendido, se marcha del lugar. El ruido que hace al irse alerta a las brujas, tal y como vimos en el episodio 3. Sol observa también a las brujas en el exterior, frente al agujero. El Jedi vuelve al campamento y le dice a Indara que cree que son brujas. Torvin pregunta si son hermanas de la noche, a lo que Indara responde diciendo que no tienen suficiente información al respecto y que las hermanas de la noche no crían niñas y tampoco las entrenan. Sol dice que las brujas no tratan a las niñas como tal. Indara dice que pedirán ayuda al consejo. Sol insiste en decir que teme por la seguridad de las niñas y que las brujas llevarán a cabo una ceremonia esa misma noche. El Jedi intenta convencer a Indara de actuar ya, en lugar de avisar al consejo. Los cuatro Jedi acceden y ponen rumbo a la fortaleza de las brujas. Al llegar a la entrada del lugar, Kelnaka sabotea los controles para poder entrar. Torvin dice que se trata de una antigua plataforma elevadora, sugiriendo que aquel sitio pudo ser una antigua mina. Los conocimientos sobre minas de Torvin no son casuales, como contaremos más adelante. Indara no cree que haya ningún peligro allí, y que no deberían entrar todos para no alterar a las brujas, pero Sol dice que deben ir todos juntos ya que son más de 50. Volvemos a revivir la escena en la que los Jedi aparecen en el lugar. Es exactamente igual a la del episodio 3, salvo que en este momento vemos como la madre Anisella se mete en la mente de Torvin para hablar con él. La bruja conversa con el Padawan, revelando que Torvin es hijo de unos mendigos del planeta Bonadan. Este planeta apareció por primera vez en la novela de Legends Han Solo's Revenge de 1979. Este planeta tuvo grandes refinerías y estaba ligado al mundo de la minería entre otras cosas, lo que nos daría una pista de por qué Torvin sabía que aquel ascensor de Brendok podría estar relacionado con explotaciones mineras. Además de esto, y como vemos durante esta escena con la madre Anisella, el deseo constante de Torvin de querer regresar a su hogar en Coruscant puede deberse a que de pequeño su vida como hijo de unos mendigos era del todo menos agradable, mejorando notablemente su situación al entrar en la Orden Jedi. Volviendo al episodio, Anisella intenta ganarse la confianza de Torvin. Le dice al Padawan que conoce sus deseos de querer regresar a Coruscant y que ella puede hacer que se cumplan si se lo pide. Cuando Torvin expresa su voluntad de querer volver al planeta, Anisella le dice que se arrodille. Torvin lo hace, mientras sus ojos se vuelven ahora de color negro, al igual que en el capítulo 3. La madre Anisella advierte de que si quieren que el Padawan vuelva a la normalidad, deben marcharse. Sin duda, Anisella intenta resolver el problema de la forma más pacífica posible, sin tener que recurrir a la violencia, puesto que, de no haber accedido a ello, quizás no hubiera entrado por completo en la mente de Torvin. El resto de la escena sucede tal y como vemos en el episodio 3. Nos trasladamos al interior de la nave Jedi. En ella, Indara le dice a Sol que ha sido un movimiento ágil el de pedir la realización de las pruebas a las niñas para ganar tiempo y pedir instrucciones mientras tanto al consejo. Sol le dice a la maestra que ha sentido una conexión con Osa. Indara quita peso al asunto y le dice que no pueden tomarse en serio dichas pruebas ya que las hermanas son demasiado mayores para entrar en la Orden Jedi. Esto mismo pensaba el Consejo Jedi cuando conoció a Anakin o el maestro Yoda cuando hizo lo propio con Luke. El Jedi le dice a Indara que siente que Osa está destinada a ser su Padawan. Indara dice que el Aquelarre jamás la dejará marchar. Sol insiste diciendo que las brujas han marcado
dejado a su hermana con magia oscura. Indara responde y aclara que es una práctica común en diferentes culturas de la galaxia. De hecho, ella misma tiene una en su cara, y en un futuro llega a tener dos en total. Sol muestra su preocupación, e Indara parece estar de acuerdo en que quizás Osha no quisiera ser marcada, algo que como sabemos no fue del todo cierto, ya que lo único que impidió tal acto fue la repentina llegada de los Jedi al lugar. Sol dice que si no protegen ellos a Osha, nadie lo hará, y cree que Osha quiere irse con ellos. Indara termina diciendo que no deben confundir los deseos de Osha con los suyos. Vemos ahora a Torbin meditando, mientras espera la llegada de las gemelas al lugar. Tal y como pudimos ver fugazmente en el episodio anterior, en este capítulo somos testigos de las pruebas que se le realizaron a May por parte de Indara. En la pantalla podemos ver la figura de un Wampa, un gato Luca y un droide Gong. May miente de forma intencionada tal y como le pidieron las brujas. La niña pide irse a casa, pero Indara pregunta sobre lo que hacían las brujas en el patio antes de que ellos llegaran. May explica que se trata de la ascensión, y que su marca en la frente forma parte de ella. Indara continúa preguntando, haciendo mostrar real interés de forma que May se sienta segura al responder. La niña explica que tras la ascensión, tanto ella como Osha liderarán el aquelarre. Indara pregunta que cómo es eso posible si tan solo son niñas. May afirma que no saben del todo cómo sucederá. La joven replica las palabras de su madre, aunque de una forma totalmente errónea. Dice que su madre dijo que deben superar el miedo y que todas deben sacrificarse para cumplir con su destino. Sin embargo, las palabras que dijo su madre fueron bastante diferentes. La ascensión consiste en superar el miedo y en sacrificar una parte de uno mismo, el poder de muchas en lugar del poder de una. Este es uno de esos momentos que entrarían en la idea de la película de Rashomon, y cómo la verdad adquiere diferentes matices según lo que creemos haber visto y lo que creemos recordar. Indara da las gracias por dicha explicación, y May es libre de poder marchar ahora. Sol descubre que a May la obligaron a mentir y le pide a Indara que le deje probar un acercamiento diferente con Osha. Indara acepta. Aquí vemos de nuevo la escena en la que Sol convence a Osha de ser una Jedi. La diferencia radica en que al final de la misma podemos ver cómo la niña sigue con las pruebas y comienza a acertar lo que aparece en la tableta. Momentos después, Indara le pide a su Padawan que analice las muestras de sangre que ha tomado y que ella ha pedido instrucciones al consejo. La maestra dice que después de eso, Sol, Kelnaka y él deben seguir con el trabajo de campo mientras ella espera noticias de Coruscant. Sol le dice a Indara que Osha ha pasado las pruebas, pero Indara no comenta nada salvo que se reunirá con él cuando obtenga una respuesta del consejo. Nos trasladamos al exterior de la nave. Sol presiente que algo malo sucede. Indara aparece y dice que el consejo ha denegado la petición. El consejo afirma que no se autoriza el traslado de las hermanas o que éstas sean separadas del aquelarre. Torbin, sorprendido, dice que hay algo peligroso en las brujas y que ya han presenciado de lo que son capaces. Sol insiste diciendo que Indara sabe que las hermanas corren peligro. La maestra transmite las palabras del consejo diciendo que ya han interferido bastante. En ese momento, Torbin vuelve a expresar su ansia por poder regresar a Coruscant, pero Indara dice que todavía no se les ha concedido dicho permiso. Sol insiste en hablar con el consejo, pero Indara dice que ya han tomado una decisión y que Osha ha pasado las pruebas porque él la ayudó y que no puede cambiar el destino de la niña solo porque se haya encariñado con ella. El Jedi se enfada y dice que eso no es lo que está sucediendo realmente, y que él solo quiere lo mejor para Osha. Indara concluye diciendo que esas decisiones no le corresponden a él. Torbin interrumpe la conversación para comunicar los resultados de sangre de las gemelas. El Padawan dice que el recuento M es muy elevado. Está hablando nada más y nada menos que de los midichlorianos en sangre de las hermanas. Esta forma de referirse a los midichlorianos apareció por primera vez en la serie de animación Bad Batch. El Padawan dice que son muy sensibles a la fuerza y que sus simbiontes son idénticos. Aunque Indara le quita peso puesto que son gemelas, Torbin dice que hasta los hermanos más parecidos entre sí poseen simbiontes diferentes y que esto es imposible sin algún tipo de manipulación. Sol pregunta si las hermanas fueron creadas artificialmente, a lo que Indara sugiere que quizás lo hicieron gracias a un poder capaz de dividir una sola consciencia en dos cuerpos diferentes. Sol dice que solo una vergencia generaría un poder así, dando a entender que no fueron realmente las brujas las artífices de esta creación, sino la propia fuerza. Esta idea de que May y Osha sean una misma persona no sabemos a dónde nos puede llevar, pero puede tener sentido si tenemos en cuenta que para las brujas y la propia May, las dos hermanas son tratadas como si fueran un mismo individuo a pesar de sus diferencias más que obvias. En ese momento, Torbin, movido por su deseo de volver a Coruscant, dice que las niñas son la prueba que necesitan sobre la vergencia. Acto seguido, se sube a su moto Spider y se va. Sol va tras él, mientras que Indara y Kelnaka hacen lo mismo pero en la nave. Nos trasladamos a la fortaleza de las brujas. Todo lo que vemos sucede
sucede exactamente igual que en el episodio hermano de la serie, pero vemos una nueva escena en la que la madre Coril motiva la ira de May hacia los Jedi, que será determinante. Vemos también una escena en la que las brujas manifiestan ante Anisella su desconformidad respecto a que Osa abandone el Aquelarre, diciendo que podría significar el fin del mismo. La madre Anisella, que además de líder del Aquelarre es madre, dice que prefiere cumplir los deseos de su hija antes que los del futuro del grupo. Vemos cómo May rompe un panel que hace que nadie pueda entrar ni salir de la fortaleza. Coril pide a las brujas que se armen. Sol y Torvin llegan al lugar, pero no pueden entrar en el ascensor. Sol escucha a May diciéndole a su hermana que no pueden salir y que están ahora atrapadas. Los Jedi se disponen a escalar el lugar. Sol le dice a Torvin que no puede dejar que se vuelvan a meter en su cabeza, y el Padawan asiente. Vemos de nuevo la escena en la que May encierra a su hermana y prende fuego al libro. Tal y como comentamos, en el episodio anterior no terminamos de ver todo lo sucedido aquí, pero eso lo comentaremos en un momento. Indara y Kelnaka se aproximan. La maestra le pide al Wookiee que salte al lugar y evite un posible conflicto. En la fortaleza, Coril prepara a las brujas para la guerra y le dice que se dirijan a la sala común. Anisella aparece entonces y le dice a Coril que no tenían que hacer uso de la violencia, a lo que ésta responde diciendo que moriría antes de dejar que los Jedi se llevaran a las niñas. Ahora sí, por fin vemos lo que realmente provocó el incendio, y es que May solo quería quemar el libro, pero el fuego se descontrola. La niña tira el libro y la lámpara al suelo, haciendo que el fuego se propague por una red de cables que conecta todo el lugar. Aunque May intenta detenerlo, para ella es imposible lograrlo, por lo que se marcha llamando a su madre. Aquí vemos que realmente May no tuvo culpa de nada, sino que fue un accidente y se siente culpable desde entonces. Sol y Torvin llegan al patio de la fortaleza, donde las brujas los esperan. Coril amenaza diciendo que no den un paso más. La madre Anisella dice que han hecho mal en venir. Sol dice que sus intenciones son nobles. Pregunta que cómo fueron creadas las hermanas. Anisella se acerca al Jedi y le dice que algún día esas nobles acciones destruirán a todos los Jedi. De esta manera, la bruja presagia el fin de los Jedi tal y como vimos durante la Orden 66 en el episodio 3 de la saga unos 100 años después. May aparece en el lugar pidiendo ayuda. Sol la confunde con Osa. Coril adopta una postura de combate mientras Torvin hace lo propio encendiendo su sable y queriendo proteger a su hija intenta teletransportarse mediante el uso de la magia, desmaterializándose. Un poder similar era usado por las Hermanas de la Noche como pudimos ver en la serie de The Clone Wars o en manos de Merrin en los videojuegos de Star Wars Jedi Fallen Order y Survivor respectivamente. Este poder apareció por primera vez en la novela de Legends, El cortejo de la princesa Leia, en 1994. Sol malinterpreta las intenciones de Anisella y la atraviesa con su sable de luz. Una vez más, escuchamos el leitmotiv de Kylo Ren. Antes de que la bruja muera, le dice al Jedi que iba a dejar que Osha se fuera con ellos, puesto que es lo que la niña deseaba. May presencia todo lo ocurrido y mira a Sol. El Jedi descubre que no era Osa la que se encontraba allí gracias a la marca de su cara, pero por si pudiera tener alguna duda, Coril pronuncia su nombre y le dice que corra. Torvin se enfrenta a las flechas que las brujas le lanzan, mientras que Sol esquiva sin demasiado deseo los golpes que Coril le asesta. No es hasta que se desata una explosión que Sol se da cuenta de que las hermanas están en peligro, y sacando su sable, se enfrenta a Coril. Coril hace uso del mismo poder que Anisella previamente y desaparece para no volver a ser vista nunca más. El resto de las brujas también desaparece. En ese momento, Torvin presiente que las brujas están intentando acceder a sus pensamientos, pero dice que su mente está blindada. Sin embargo, la víctima ahora no es el Padawan, sino que el Naka, que aparece en el lugar poseído por las brujas. Para controlar al Wookiee, el poder de muchas, tal y como se viene diciendo en la serie, es bastante necesario. Es posible que las brujas estén haciendo uso de un poder llamado mesmerismo, que fue el mismo que usaron las Hermanas de la Noche para controlar a Savage Opress en la serie de animación 3D de Clone Wars. Sol y Torvin se enfrentan a Kelnaka. Durante el enfrentamiento, el Wookiee hiere a Torvin con sus garras. Este acto era considerado toda una deshonra en el universo de Legends, puesto que los Wookiees tenían prohibido hacer uso de sus garras, salvo como si fueran herramientas, pero nada relacionado con armas. Se los conocía como garras locas, y podían llegar a ser exiliados. La herida provocada por Kelnaka pudo verse fugazmente en el episodio 3, y más en detalle en la primera aparición de Torvin en el episodio 2 de la serie. Sol intenta evitar que Kelnaka mate a Torvin, a quien acaba empujando al suelo y dejando inconsciente mientras suena de nuevo la canción de Kylo Ren. Sol sigue peleando con el Wookiee y consigue quitarle su espada. Kelnaka despoja también de su espada a Sol y comienza a estrangularlo. En ese momento aparece Indara. La maestra consigue acceder a la mente del Wookiee y por ende a la de las brujas.
haciendo que éstas mueran de forma repentina y liberando a Kelnaka de su posesión. Este acontecimiento marcará de por vida a Kelnaka, tal y como vimos en episodios anteriores, forzando a que se exilie y tenga pensamientos recurrentes de las brujas, dibujando sus símbolos en su escondite de Kofar. Indara le pide a Sol que vaya por las gemelas, y aunque el Jedi va a confesar lo que acaba de pasar, Indara insiste. Vemos ahora de nuevo la escena en la que Sol llega al puente en ruinas donde están Osha y Mei. El desarrollo de la escena es bastante similar al del episodio 3, pero aquí descubrimos que Sol no tiene suficientes energías para sostener ambos pedazos del puente y elige salvar a Osha, aunque eso signifique que Mei pierda la vida. Nos trasladamos por última vez a la nave. Torvin pide perdón a su maestra. Indara le pide a Kelnaka que envíen un mensaje a Coruscant diciendo que vuelven a casa. Les dice tanto a su Padawan como a Sol que les advirtió del peligro de interferir en el destino. Sol dice que solo quería proteger a las gemelas y que tuvo que tomar una decisión. Los dos Jedi tienen un leve forcejeo. Torvin interrumpe preguntando que qué le dirán al consejo. Indara responde diciendo que la verdad. Cuando parece que va a relatar lo sucedido, la maestra arma una mentira diciendo que Mei incendió la fortaleza y que todas las brujas murieron a consecuencia. Sol no parece estar de acuerdo y dice que debe someterse al consejo Jedi. Indara lo desaprueba, diciendo que no puede hacerle eso a Osha, mucho menos después de todo lo que ha perdido en una misma noche. Le dice que antes de quedar a merced del consejo, se pregunte el porqué de su elección. Osha se despierta y Sol le cuenta la mentira que acaban de armar y que será la verdad que conoce Osha durante toda su vida. Una vez más somos testigos de cómo los Jedi son capaces de mentir, aunque no sea del todo correcto, con el fin de enmendar errores futuros que podrían desencadenar el caos absoluto. Aquí descubrimos también que aunque Sol participó en dicha mentira, desde el primer momento se sintió culpable y arrepentido. Y así concluye este episodio, en mi opinión uno de los mejores capítulos de toda la serie, y que tal y como hemos venido diciendo podría haber sido solo este, contando el resto de acontecimientos de esta trama con pequeños flashbacks y diálogos, porque si algo le pesa a este episodio es sin duda la repetición de eventos que ya vimos en la tercera parte de la serie. Regresaremos en unos días con el final de la temporada, y quién sabe si de la serie.